Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy quiero aprovechar y hablar de un tema para salirnos un poco de toda la malaria, ¿verdad? Hay cosas interesantes que están pasando y que sobre todo pueden significar oportunidades para el país. Encontrar esos nichos que se pueden convertir en un proceso de cambio y sobre todo de industrialización. Ningún país abandona la pobreza si no pasa por la industria. Y en estos días se habló mucho de acuerdos a los que se están arribando, por ejemplo, con Corea, para plantearse el tema de la industria automotriz en el campo eléctrico, que es un campo que cada vez cobra más fuerza. Para hablar de eso, hoy estamos con Francisco Carlos Ruiz Díaz, él es viceministro de Industria. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y alguien que hace rato que está trabajando en esto y que está intentando llevar adelante una industria automotriz, Jorge Samaniego, el presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Gracias por invitarnos y acá estamos para sacar una linda noche. Ojalá que creo que esto puede ser entusiasmante si vemos cuáles son las perspectivas, ¿verdad? Pues me gustaría empezar, Francisco, contame qué es lo que acordamos ahora, qué acuerdo hubo con Corea y en qué áreas. Sí, así mismo, con el gobierno de Corea venimos llevando adelante tres cooperaciones. Uno en materia de gestión de calidad de los procesos industriales, donde justamente el sector automotriz está como centro. Mi producto de esa cooperación, incluso el viernes están viajando una delegación de 26 personas, 22 empresarios, 2 personas del Parque Tecnológico de Itaipú y 2 funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio, con el objetivo de ir a entablar conversaciones. Estarían visitando la Hyundai, estarían visitando también, digamos, otras empresas automotrices de Corea. Entonces esa es la primera cooperación, pero se enmarca dentro de esta última, que es la más grande. La segunda cooperación tiene que ver con específicamente todo aquello que involucra la movilidad eléctrica, el desarrollo de un proyecto piloto en Paraguay en los efectos de poder hacer ensayos para poder participar en primer lugar en la cadena de proveedores del sector automotriz con énfasis en movilidad eléctrica, en segundo lugar para ingresar incluso al sector productivo. Y el último, el que digamos tuvimos mucho movimiento la semana pasada, tiene que ver con lo que se llama la política industrial automotriz, que va en 2 fases. En esta primera fase lo que hicimos fue desarrollar un plan, fue un plan participativo, participaron representantes del sector involucrado, del sector privado. También tuvimos representantes de los diferentes sectores del Ministerio de Industria, del gobierno. Tuvimos otros representantes también que de alguna u otra manera la industria autopartista del Paraguay, que es una industria pujante hoy. Y bueno, y como resultado tuvimos el documento que prevé, en primer lugar, desarrollar una política, un master plan para los próximos 5 años. En segundo lugar, encontrar sectores de interés con fines de inversión en el Paraguay. Y ahí existe un interés bastante importante del sector automotriz del propio gobierno de Corea de eventualmente encarar joint venture con algunas industrias nacionales, y no solamente de Corea, sino también de otros países, según lo que estuvimos en estos días conversando con otros sectores, ¿verdad? Entonces, en esta parte lo que hicimos fue el lanzamiento del Master Plan, y en una segunda parte que ya estamos arrancando ahora es una segunda fase de la cooperación a los efectos de recibir el apoyo, principalmente lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología y conocimientos para la implementación del Master Plan y también los contactos futuros con empresarios del gobierno de Corea. Jorge, bueno, ustedes están trabajando hace rato en esto, inclusive entiendo que instalaron, digamos, una fábrica desde China de automóvil. Primero empezaron con la motocicleta, que se convirtió en un boom, y después inclusive con el tema de camiones y vehículos. ¿Cuál es la situación hoy y cómo ven ustedes esto de desarrollar un plan de movilidad eléctrica? Bueno, primero, digamos que es muy importante tener un plan. Nosotros estamos muy satisfechos que el Estado paraguayo tiene un plan y cada acción que vayamos tomando nosotros vamos a referirnos a este plan que nace de un país desarrollado, que desarrolló su propia industria automotriz y que impresionó al mundo.
O sea, es un material técnico, académico, político, que le va a servir al Paraguay para darle un nuevo impulso a la industria. Y nosotros que ya estamos radicados, téngase en cuenta que tenemos tres fábricas instaladas, funcionando. Yo estoy acá en mi carácter de presidente del gremio, pero también te puedo decir que yo tengo mi propia fábrica donde mi familia y yo metimos muchos millones de dólares. Sabemos que para cada nueva acción podemos referirnos al plan que tiene 4 pilares y durante el programa iremos hablando. ¿Cómo estamos hoy? La industria automotriz en su versión moto está muy bien, es un sector maduro, industrial maduro, que da miles de empleos y que da la oportunidad de transporte a millones de personas de la sociedad. O sea, cumplió su rol y sigue cumpliendo su rol de transporte. Y es un mercado maduro donde nosotros tenemos ya una previsibilidad de cuánto vamos a producir para vender, para volver a importar materia prima. Ya tenemos el grado de dificultad, la escala, la mano de obra entrenada, las personas que van pasando por nuestras empresas y se van formando como prestadores de servicio a nuestros clientes. Y es la que pagó la cuenta para instalar la fábrica mayor, la fábrica de autos. Si nosotros no hubiéramos tenido a esta industria de motocicletas, no tendríamos la cultura ni tendríamos los recursos para invertir en nuevas plantas. Las plantas automotrices que tenemos, a través del tiempo tuvieron un crecimiento como cohete fantástico porque era el momento muy oportuno del flete internacional, de los precios internacionales, de la transferencia de tecnología. Hoy ni siquiera pueden venir los técnicos que nos enseñan, pero hemos formado a cientos de nuestros técnicos con muchos ingenieros que venían y se instalaban 45 días y después venían cada 45 días por otros 45, en fin. Tenemos nosotros una cultura industrial del vehículo de 4 ruedas, ya sea para auto, para pickups, para camiones livianos, para furgones. Y hay un capital valioso que se frenó en pandemia. Se frenó en pandemia porque se cortó la cadena de suministros en el exterior, porque afectó muchísimo la cuestión de los fletes internacionales. No podemos nosotros competir con un camión que viene en cigüeña por $500, ya sea de una fábrica a 0 kilómetros de Brasil a Argentina o de un parque de usados de Chile. Ahí está. De día de Chile, sí. Claro. Entonces, y nosotros tenemos que poner hoy día $6.000 solo de flete para materia prima para montar un camión. Entonces tuvimos que parar, lamentablemente. Nosotros hemos llegado a cubrir el 10% de los 0 kilómetros de camiones de Paraguay. Todos los camiones que a vos se te ocurren en Paraguay, la industria automotriz paraguaya atendió ya el 10% con solo atender un pequeño segmento de dicho sector. Y llegamos a tener el 4% de todos los 0 kilómetros del Paraguay, contra viento y marea, porque anteriormente, al no tener este plan que cuenta muchas verdades de qué se hizo en Corea para poder llegar a donde estamos, bueno, ahora nosotros tipo que empatamos durante los 6, 7 años que hemos trabajado, y la inversión gigantesca que hicimos no se pudo pagar. Pero sí, lo que vemos en pantalla, la industria de las 2 ruedas es la que pagó la cuenta y que trajo la industrialización al Paraguay. O sea, si no hubiesen tenido ese gran negocio de las motocicletas, hoy estarían quebrados, o sea, porque hicieron una inversión muy grande que no tuvo retorno. Sí, vos decís negocio, pero yo digo esa gran industria. No, claro, el negocio, digo, el negocio tiene que ser rentable para que la industria crezca, ¿verdad? Pero bueno, se sentaron las bases para la industria. Sí, nosotros somos comerciantes que nos hemos convertido en industriales y que hemos crecido porque la industria te obliga a tener escala. Si no tenés escala no funciona la industria. ¿Y qué hacemos para tener escala? Somos mejores comerciantes.
Y bueno, se crea un círculo virtuoso muy, muy interesante que dejó un mercado maduro y estable. Muchos me preguntaron, ¿cuándo se va a saturar esto? Esto no se satura, esto... Claro, porque se renueva. Se renueva y hasta que no tengamos transporte público en el país, porque yo no voy a ponerme a criticar la calidad del transporte público, pero sí a mencionar que gran parte del país no tiene transporte público. Claro, el transporte público en realidad son las motocicletas. La gente se moviliza con moto, esa es la verdad. Sí. Sobre todo si salía al interior del país, no hay otra cosa que no sea la motocicleta. Y el 95% de Paraguay tiene un fenómeno muy interesante, que el 95% de las motos vendidas son de marcas paraguayas, producidas por empresas paraguayas de capital paraguayo, donde el público acepta este producto y sale de la pobreza. O sea, tener una moto entra en el check de las estadísticas donde la persona sale de la pobreza extrema, sigue con... Claro, aparte de una movilidad barata para la gente. Y libre, te vas a donde querés, a la hora que querés. Claro. Sí. Ahora, ¿cómo se encaja esto, Francisco? Cuando nosotros hablamos de la industria automotriz en el mundo, el proceso ha sido siempre más o menos igual, salvo obviamente Estados Unidos, que fue el gran desarrollador inicial, pero cuando yo leo, por ejemplo, lo que hizo Japón y después lo que hizo Corea, hubo una participación fuerte del Estado. O sea, hay mucho mito de repente eso del tema del capitalismo, pero y el Estado se queda fuera, mentira. La política pública fue definitiva. Sobre todo yo veo la historia de Japón y después la historia de Corea, en donde el Estado fue inclusive un gran comprador de la primera parte de la producción, ¿verdad? Sí. Para garantizar, porque los primeros vehículos, no sé, por decir, te voy a tirar una marca, Toyota, cuando arrancó, los primeros Toyota eran, horrible. Es decir, no quería saber nada del consumidor japonés, era el Estado el que le compraba. Así mismo. Pero hoy es un lujo tener una marca japonesa. Así mismo, Luis, ¿verdad? De hecho, el primer modelo que surge en Corea es en 1967. Y lo interesante de esa época, cuando uno compara el ingreso per cápita de Paraguay con respecto a Corea, Paraguay tenía 53% más de ingresos per cápita que Corea cuando Corea decide iniciar la industria automotriz. O sea, nosotros éramos un país más rico que Corea cuando ellos comienzan con su industria automotriz. Y totalmente rural, una economía rural, ¿verdad? Prácticamente el 90% de su población se dedica a actividades rurales. Hoy es menos del 2%, ¿verdad? Y muy interesante el proceso de Corea. Entonces, ¿qué ellos hacen? Y deciden organizar en primer lugar, establecer un plan, así como un plan quinquenal. En segundo lugar, organizar a las familias más ricas. Ellos lo denominan los chaboles, ¿verdad? Que sencillamente son los más ricos y decirles, señores, apuesten toda su fortuna a la industria nacional. Y hoy son los grandes conglomerados, ¿verdad? La Hyundai, la Samsung, la LG, ¿verdad? Kia. Sí, son los grandes conglomerados. Y entonces, ¿verdad? Así empieza Corea, ¿verdad? Identificando quiénes eran los inversionistas, como lo decía el presidente de CIPAMA, ¿verdad? Los que podían poner el capital. Y empieza en una asociación con el Estado. El Estado estableciendo, digamos, algún tipo de incentivos, algún tipo de beneficios. Habían los incentivos fiscales, existían las medidas vinculadas con incluso las restricciones comerciales que a la larga tuvieron que retirar porque se dieron cuenta que eso no es que favorece. Y las compras públicas que fueron importantes. O sea, ahí cuentan la literatura en este campo, cuenta, por ejemplo, cuando aparece el primer modelo en el ámbito coreano, era ni siquiera producción coreana, eran kits de una línea de Ford que ellos importaban y que armaban, ensamblaban en Corea. Pero el primer auto que surge allá por 1980 aproximadamente, 1973 creo que, 73 más o menos, y es el Pony, ¿verdad? Y el Pony era horrible, el Pony fallaba, el motor se recalentaba, igual ellos siguieron apostando, perfeccionaron y al final para 1986 estaban exportando ese vehículo a los Estados Unidos, Canadá y Ecuador, que fueron los primeros países donde ellos exportaron. Entonces, es un poco lo que decís, dentro de lo que corresponde a la política industrial hay dos grandes líneas de discusión. Los ortodoxos y los heterodoxos, ¿verdad? Los ortodoxos dicen, no, el Estado tiene que retirarse de la mejor política industrial, la que no existe, dice. Sin embargo, ¿verdad? La lección a nivel mundial que uno puede sacar es que es imposible que la industria se desarrolle sin un apoyo del Estado o sin que el Estado eventualmente esté justamente alumbrando el camino. Quizás no el Estado entrando a producir, pero sí jugando un papel muy importante para el desarrollo de la industria. Entonces, en el caso de Corea, nosotros podemos sacar ese tipo de lecciones.
Hoy tenemos, por ejemplo, Corea en el año 2020 compró esta empresa que se dedica a desarrollar ya inteligencia artificial, robótica y todo ese tipo de cosas, la que está en la zona de Massachusetts, ¿verdad? No recuerdo cómo era el nombre, pero están entrando incluso en otras líneas ya totalmente avanzadas de la revolución industrial 4.0. O sea, hace rato que entraron en eso, pero en el 2020 consolidaron su presencia mundial porque compraron una empresa americana para avanzar en esa línea. ¿Cómo ven ustedes eso, Jorge? Porque hasta el momento, alguna vez conversamos, ¿verdad? Que había como mucho discurso del apoyo del Estado, pero después, por ejemplo, en las licitaciones públicas, ustedes se quedaban mirando la luna. Sí, el Estado nos dio mucha visibilidad y yo le mandé a la productora una cantidad de fotos de gobernantes, no de políticos por las circunstancias actuales, sino que nosotros... No en campaña proselitista, sino presidente ya. Sí, como presidente, el presidente Nicanor, el vicepresidente Castiglioni, el presidente Lugo, el vicepresidente Federico Franco, después el presidente Franco y después el presidente Carter, el presidente Mario Abdo, han visitado nuestras plantas industriales. Ellos recorrieron, estuvieron ahí y nos dieron mucha visibilidad. Lamentablemente se quedó en esa línea y no llegó al resto del Estado como una política de Estado de apoyar a la industria paraguaya y de comprar el producto paraguayo. Nosotros, se me conoce creo que como un gran peleador contra gobernantes circunstanciales porque no pudimos cristalizar ventas de nuestros productos. Nosotros en alguna oportunidad perdimos licitaciones porque éramos muy baratos. El motivo por el cual perdimos licitaciones, este producto es muy barato. Y claro, por lo tanto debe ser malo. ¿Perdón? Por lo tanto debe ser malo, es muy barato, entonces tiene que ser malo. Sí, y se le ha adjudicado otro barato también. Existe en las licitaciones una cuestión que se llama el precio de referencia. Vos salís al mercado, recorres y había un ministerio que quería una camioneta muy linda, muy especial, que tenía una cantidad de chiches que no hacían al uso que se necesitaba. Entonces era una camioneta de $51.000. Y nosotros no tenemos vehículos de $51.000, nosotros tenemos vehículos de $25.000. Y se anotó, ¿cuál es el vehículo más caro que hay? Pick-up doble cabina 4x4 en Paraguay, tal, $51.000. Listo. Este es nuestro precio de referencia, hasta ahí podemos pagar. Y se sale a hacer la licitación y esa marca no se presenta a la licitación. Y nos presentamos los más baratos, empezando por la industria paraguaya, Jack, y otras marcas, ¿verdad? Y bueno, nosotros parece que el Estado puede comprar hasta cierto punto nomás lo más barato, porque cuando está muy por debajo del precio de referencia ya se asume que es de mala calidad, pero terminó adjudicándosele a alguien que estuvo ahí muy cerca de nuestro por debajo de las reglas también. Y bueno, era un ministro muy famoso en su momento, muy famoso ahora, que salió y dijo, no voy a comprar porque es muy barato y no me pueden justificar porque son tan baratos. Y mi justificación es mi precio de lista, mi factura. Nosotros vendemos en la calle a este precio, a este precio, a este precio y el mismo te estoy ofreciendo. Pero no podemos centrar todo el programa con casos de licitación. Nosotros tenemos el plan y el plan dice que hay que comprarle a la industria nacional. Entonces, por eso yo estoy enamorado de este plan. Claro, obviamente, a ver, se tiene que garantizar que el vehículo sirva, o sea, tampoco le vamos a pedir al Estado que compre vehículos que no funcionan. El plan dice eso, sujeto a calidad y sujeto a que haya organismos de control de calidad que no me cueste más a mí, sino que el Paraguay tiene que generar instituciones de control de calidad, ya sea del clúster que pretendemos crear de autopartes. Ahí, Luis, es muy importante señalar que justamente uno eventualmente puede estar luchando contra cierto, digamos, escepticismo, vamos a decir, y quizá un poco es lo que le tocó a la industria nacional tener que estar haciendo desde su inicio hasta ahora, pero nosotros hicimos una evaluación y encontramos un dato, por decirte, en 10 años exportamos 1.913 millones de dólares de autopartes. Importamos. Exportamos. Exportamos. Y exportamos a todas estas marcas que hoy estamos hablando.
exportamos a marca de los Estados Unidos, ¿verdad? 1.913 millones de dólares, ¿verdad? Y después, cuando vemos los números de la industria nacional, dijimos, bueno, o sea, terminó la época del escepticismo, porque acá ya hay una capacidad instalada. Podemos arrancar ya con algo. Entonces dijimos, revisemos lo que hicimos mal, porque es un poco la filosofía que decían la gente de Corea, los expertos de Corea, cuando presentaron este plan, dijeron, ¿verdad? Nosotros no nos importa la fortaleza ya está. Las debilidades, bueno, ¿cuál habrá sido una de las debilidades? No haber visto hace unos 10 años atrás que esto se venía, ¿verdad? Porque podíamos incluso, en todo caso, haber acortado el camino, pero ahora está este plan. El plan es claro, el plan dice que tiene que haber un apoyo por parte del Estado, se tiene que fomentar el tema de las compras públicas de lo que se produce nacionalmente si se quiere dar escala al sector, porque eso determina su competitividad, y también algún otro tipo de mecanismos, porque hoy existe un inhibidor muy importante para el desarrollo de la industria nacional que tiene que ver con los vehículos usados, ¿verdad? Pero tampoco podemos forzar a la población a tener que, ¿verdad? Eventualmente dejar de utilizar ese tipo de cosas, pero existen mecanismos que no necesariamente van a prohibir, sino incentivar. Por ejemplo, líneas de financiamiento para la producción nacional se puede ir trabajando, está dentro del plan, como dice el presidente. Entonces, como parte de ese reconocimiento, qué hemos hecho mal o qué dejamos de hacer, surge el plan, ¿verdad? En un reconocimiento justamente lo que decía, ¿verdad? No puede ser todo discurso, sino tampoco el sector privado va a creer y tampoco van a servir las buenas expectativas para las inversiones, porque hay mucho riesgo en esto al invertir, ¿verdad? Se entierra mucho dinero. En todo el mundo, la industria automotriz tiene muy importantes incentivos fiscales, o sea, incentivos en general que da el Estado. El plan que presenta esta empresa, que es relacionada a Hyundai, pero no precisamente que es Hyundai la que viene a decirnos esto. Bueno, ellos dicen, Paraguay necesita una infraestructura industrial, queremos nosotros un parque tecnológico, pero no es que ellos quieren un terreno a ver dónde hay disponible, ellos quieren que se le haga un parque tecnológico, o sea, el Estado paraguayo tiene que invertir para ser atractivo. Nosotros, sin embargo, hemos hecho con nuestro sudor, sí, que también nos está dando problemas financieros, inclusive a esta altura del campeonato. Pero está también redactado que habla de eso, ¿verdad? De incentivar. De incentivar a que se produzca, y con estas exoneraciones nuestro producto de por sí ya va a estar más accesible, pero por otro lado que se creen líneas de crédito con el objetivo de dar satisfacción al consumidor, siempre controlando la calidad. Y bueno, si bien este es un plan que nos da Corea, las industrias paraguayas que estamos instalados acá con motocicletas y con camiones, tenemos traspaso de tecnología de China, y China hoy es la más avanzada del mundo en la cuestión movilidad eléctrica. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de seguir el plan y de encontrar el punto de equilibrio entre la escala. Naturalmente la escala se va a dar con la exportación, pero, claro. Pero aquellas exportaciones que ya se hicieron de autopartes, no de automóviles ni de camiones, se exportaron autopartes, y esto está sustentando a 9.000 personas, 9.000 empleos en la industria de autopartes que no tienen nada que ver con nosotros. Y nosotros estamos adicionando otras 5.000 personas que lamentablemente es lo que quedó del gran bajón de pandemia. Nosotros llegamos a ser mucho más que eso. Entonces, hoy día nosotros tenemos a 15.000 familias, podríamos decir, trabajando de lo más novedoso que es la industria automotriz. Y téngase en cuenta que nosotros estamos produciendo bienes de alta tecnología de terceros países, de países muy industrializados, y tenemos que tener la lección clara de otros países, vamos a decirlo, pobres, que se están desindustrializando. ¿Por qué se están desindustrializando? Porque los países industrializados son demasiado competitivos, y las industrias regionales o las industrias de países similares a nosotros les cuesta ser competitivos. Sin embargo, cuando se cree un clúster automotriz, nosotros vamos a conseguir puestos de trabajo para
satisfacer en algo al más de 1 millón de personas que están en este momento buscando un empleo digno. Nosotros estamos con nuestra venta de motos, estamos muy golpeados porque de 70 pasó a ser 80% la proporción de la población económicamente activa que está en la informalidad. Solo el 20% hoy está en la formalidad. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a ese que más lo necesita ahora? Porque está mal, es que necesita un medio de transporte propio, ya sea para crear un empleo, para irse a su trabajo nuevo o lo que sea. Y bueno, nosotros le estamos ayudando a salir de la pobreza tomando el riesgo de otorgar los créditos a estas personas. En fin, tenemos que industrializar, y lo mejor es industrializar productos complejos de países de primer mundo. Es el camino que lo tomó Corea. Corea ensambló durante 20 años productos de Ford, solo ensambló. Así como ves ahí atrás tuyo, nosotros estamos ensamblando productos de China, que hoy es el líder de la industria automotriz mundial. Y bueno, estamos recibiendo la transferencia de tecnología y nos estamos encaminando hacia la industrialización, y ahora necesitamos sostener incorporando componentes, pero para eso necesitamos escala. La escala, primero atendiendo al mercado interno, y segundo aprovechando la estructura legal que tenemos ya con los países vecinos. Nosotros tenemos tratados bilaterales con Brasil, con Argentina. Claro. Pensar en exportar. Pensar en exportar. Para lo cual también tenemos que empezar a mirar si es que lo que nos exportan a nosotros es realmente de origen brasilero o de origen argentino. No confundir la procedencia con el origen. El origen es una cuestión más técnica donde se demuestra cuánto del vehículo que te llega a vos se fabricó ahí en el Brasil, claro, o ahí en la Argentina. ¿Cuánto se ensambló? Ahora, Francisco, ¿cómo se hace para... Si nosotros queremos pensar en la movilidad eléctrica, o sea, empezar a desarrollar una industria automotriz eléctrica, competitiva, bueno, primero ya está la inversión que hay que hacer, la investigación que hay que hacer, porque digamos que esto está... Hoy toda la industria automotriz mundial está viendo que el futuro es ese, y que en breve van a tener que, la mayor parte de la producción va a tener que ser auto eléctrico. Y tenés ingentes cantidades de capital invertido en la investigación. Nosotros, país chiquito, ¿cómo hacemos para poder desarrollar una tecnología capaz de competir en ese mercado? Sí. Y es un poco como lo que decía el presidente Sipama, ¿verdad? Que al principio ellos están soportando esos costos, no tener el personal capacitado, tener que formar ingenieros, traer del exterior. Esos son costos que soporta la empresa, por lo cual digamos que se monta toda una estructura de instrumentos industriales para ver si se compensan esos costos. A veces la gente cree que los incentivos fiscales son a los efectos que la empresa gane más, cuando en realidad Paraguay tiene sobrecostos como país y los incentivos fiscales sirven para compensar esos sobrecostos. En segundo lugar, no tenemos una academia floreciente que se está expandiendo en el sector técnico, al contrario. Todo lo contrario. Las ciencias sociales están ganando espacio, las ciencias, o sea, las carreras técnicas están disminuyendo, ¿verdad? Entonces tenemos ese inconveniente, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Nuestros presupuestos destinados a investigación y desarrollo, crucial, clave eso. Hoy día ya estas empresas con capital propio, sin que necesariamente el Estado también participe, pero ahora ya tienen autonomía para eso. Ellos invierten por año 25.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Hoy CONACYT su presupuesto es 11 millones de dólares. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay que dar acá un giro, pero sustancial, en el campo de la educación. O si no, no va a ser posible tampoco el despegue industrial o la transformación productiva en el país. Pero gradualmente se puede hacer con la transferencia, acortando el camino. Si ya sabemos qué hicieron estos países, que comenzaron en medio, digamos, de campiñas rurales a producir bienes industriales, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a cortar el camino? Ya sabemos lo que ellos hicieron. Entonces ellos ensayaron y durante 5 años a lo mejor no descubrieron que las compras públicas eran importantes. Bueno, empecemos ya a pensar en ese tipo de cosas. Pensemos a pensar en alianzas estratégicas con el sector privado. Entonces creo que aprovechando
los avances de estos países, porque incluso en conversación que tuvimos con la gente del Instituto Hyundai, nos dijeron, vayan pensando en la revolución industrial 4.0. O sea, estamos hablando de robótica, estamos hablando de vehículos autodirigidos, ¿verdad? Entonces, ellos incluso decían que Paraguay tiene condiciones, y principalmente si piensan en el mercado regional, porque finalmente creo que cualquier riesgo compartido, cualquier inversionista que vaya a venir del exterior va a mirar el mercado regional, no va a mirar el mercado local. Claro, Sí. obviamente, Paraguay Sí, no. totalmente. Y de hecho la industria autopartista, porque, como te decía, nosotros hoy tenemos dos sectores que son sumamente competitivos, ¿verdad? Hoy día 95% de la demanda interna de motos se satisface con producción local, inhibiendo importaciones, inhibiendo sin ningún tipo de protección, ¿verdad? Y en segundo lugar, una industria autoparte que se encadena con una industria automotriz regional muy competitiva, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos ya una capacidad instalada. Entonces, creo que están dadas las condiciones para empezar a hacer el resto de las cosas. Ellos identificaron 4 grandes pilares que tenemos que trabajar, ¿verdad? Que es el campo normativo, ese quizás sea lo más fácil, el campo de la infraestructura, que todos sabemos que necesitamos infraestructura, lo que decía el presidente, o sea, el desarrollo de los parques industriales, porque todos los países asiáticos, absolutamente todo eso que uno puede ver que crecieron los tigres, los dragones, ¿verdad? Utilizaron una herramienta muy importante que desarrolló una ventaja en términos de competitividad, en términos de economía, que son los parques industriales. En los parques industriales concentraban proveedores, productores del bien final, y eso les permitía reducir muchísimo costo, Claro. más un modelo de gestión productiva que era evitar tener existencia, porque la existencia significa costo. Entonces ellos utilizaban el modelo Just-in-Time que había desarrollado, ¿verdad? Una marca de vehículos principalmente en Japón, y que les dotó de competitividad al punto que en la década de los 80 los norteamericanos tuvieron que pedirle a Japón, como no podían impedir la importación, porque eso iba a violar el tratado en aquel entonces del GAP. Entonces le piden por favor a los japoneses, no te puedo prohibir la importación, no puedo prohibir la importación de estos vehículos a mi país, pero restringí voluntariamente las exportaciones. Increíblemente eso le ayudó mucho a los coreanos, porque desde el momento en que surgió el concepto de restricción voluntaria de las exportaciones, surgió el concepto del vehículo japonés. Y como en ese momento nadie distinguía Japón de Corea o de Taiwán y todo ese tipo de cosas, entonces la gente hablaba del vehículo japonés como un vehículo competitivo, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que podemos aprovechar es la experiencia de estos países, acortar caminos, evitar costos y sí o sí entrar en procesos de ensayo y error, ¿verdad? Eso le corresponde a todos los países, no hay, digamos, metodología perfecta, ¿verdad? Claro, vamos a tener que pasar por ahí. necesariamente. Sí. Tengo que hacer la primera pausa. Esto yo sé que a veces suena... Me parece que nosotros tenemos una desconfianza casi congénita, ¿verdad?, de lo que se hace en el país. Y es importante recordar, en la década del 70, cuando vos hablabas de un producto coreano, la sensación era la misma. En la década del 60, hablar de un producto japonés era igual. Así mismo. Era el producto de baja calidad que se hacía, digamos, en lo que era la incipiente industria japonesa. Hoy habla de tecnología de Corea y de tecnología de Japón. Japón habla de robótica, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial. Corea es un país sofisticado. Es decir, no es cierto que no se pueda pegar el salto, ¿verdad? Pero obviamente hay etapas y hay que construir también políticas públicas. O sea, esa historia de que solamente el sector privado desarrolló no es cierto. O sea, ese es un mantra que estuvieron repitiendo durante décadas y cuando uno revisa los números, no es así. Tengo que hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, hablamos hace rato de la importancia de creer que podemos hacer y de creer en la industria local. Yo hasta ahora recuerdo cuando comenzó lo que era el ensamblaje de motos, Sí. ¿verdad? Años atrás, apareció como un negocio casi marginal. Hoy tienen, ¿cuánto? ¿Cuánto dijiste del mercado? 95% del mercado. 95% del mercado. O sea, Sí. y además, la compra o el mercado de la venta de motos se disparó de manera espectacular. Como el Así transporte público no funciona, ese es el transporte público. Sí, sí, hoy se arrea ganado a caballo. En la pandemia el delivery nos hizo la vida y también le hicimos la vida a los deliverers. Pero hay muchas profesiones que se hacen en moto, peluquería a domicilio, etcétera. Y también el transporte de las personas. Hay gente que necesita tomar 4 ómnibus y se compra una moto y paga por los pasajes de la moto. Nosotros creemos en lo que hacemos y como
nos dio tan buen resultado salir de ser importadores, convertirnos en industriales de la moto. Inclusive nosotros incorporamos una importante cantidad de partes locales también. O sea, ustedes empezaron importando motos. Sí, éramos importadores. Ah. Apareció este régimen que se llamaba Régimen del Automotor Nacional, que era un decreto, un muy frágil decreto. Esto se convirtió en ley, fue una iniciativa parlamentaria en el 2012. Lamentablemente muy pronto esta ley fue tocada nuevamente por el propio Congreso, o sea que tampoco tenemos una estabilidad jurídica nosotros para decir, listo, los próximos 20 años vamos a hacer esto, porque en cualquier momento te cambia la ley. El mismo que escribió borra con el codo, ¿verdad? Pero sí. La gente cree, el público paraguayo cree en las motocicletas paraguayas, el público paraguayo cree en los camiones paraguayos 0 kilómetros, no hay ninguna duda al respecto. Y también ya está entrando en la mente de las personas la calidad de la marca de los vehículos, el caso de los taxis, la renovación de la flota de taxis, ¿quién es el profesional más escéptico con respecto a marcas que el taxista, ¿verdad? Y los taxistas han renovado su flota. Los taxis más nuevos, 0 kilómetros que existen en Paraguay, son de producción nacional por un programa especial de financiación que se hizo. Existen programas de financiación muy buenos en este momento en el Banco Nacional de Fomento que puede servir para hacer un relanzamiento del producto nacional, ya sea en vehículos comerciales livianos, tanto como en vehículos de pasajeros, en pickups, y lo que se puede hacer. La cuestión es que nos sentemos y digamos, listo, esta es una política estable, no es una cuestión del momento. Y como todo está escrito en un plan en este momento, y esto se firmó como un memorándum de entendimiento, nosotros esperamos que esta sea ya la hoja de ruta de los próximos 20 años. Nosotros sabemos que los incentivos son temporales, pero temporales no significa poco tiempo, sino que hay que darle un tiempo para crecer, y una vez que se creció, bueno, salgamos afuera nosotros a conquistar los mercados. Nosotros representamos la marca Jack. En la Argentina la marca Jack es representada por un grupo muy importante, y nosotros estamos hablando de convertirlo en producto Mercosur, que no sea más visto como un producto asiático, para no decir chino. Y bueno, lamentablemente la Argentina está en una situación apretada en este momento, pero todo el plan ya está y es realizable. Confiamos en nosotros, sabemos que la Argentina confía en el producto, y las exoneraciones que le da el Mercosur o el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el acuerdo automotriz que tenemos con la Argentina, nos va a permitir a nosotros exportar camionetas pickups Jack a la cuna de las pickups. Todas las camionetas doble cabina que vos ves de lujo acá en Paraguay vienen de la Argentina. Es como exportar naranja al Paraguay, decían los argentinos. Y bueno, ahora sí tenemos naranja de Argentina, pero también nosotros podemos tener pickups paraguayas en la Argentina. Creemos, y la gente cree, y estamos soñando, estamos haciendo estos planes, y nos gustaría muchísimo empezar a compensar estos incentivos fiscales que planea Corea, probablemente para venir ellos mismos, con otro tipo de concesiones para la industria que ya estamos instaladas en este momento. De hecho, que nosotros tenemos nuestras presentaciones hechas y están sobre la mesa del señor ministro de Industria, y esperamos que muy pronto nos conceda incentivos adicionales para relanzar nuestra industria automotriz, ya que tenemos la capacidad instalada y el personal formado. Tenemos toda esa cultura que pasa un tiempo más y la perderemos. Ahora, Francisco, cuando hablamos de la movilidad eléctrica, a ver, una oportunidad del transporte público, ¿no? Hay que hacer una renovación de la flota, y se habla, cuando hablamos del mercado eléctrico, hablamos de las baterías de litio. Sí. La mayor reserva de litio del planeta creo que está en Bolivia. Y nosotros probablemente somos el país con la mayor cantidad de energía limpia disponible, ¿verdad? Que no estamos usando. ¿Cómo conectamos todo eso para empezar a darle cuerpo a esto? Sí, yo creo que desde afuera ya están viendo eso, Luis, ¿verdad? De hecho, no puedo dar muchos detalles, pero
una noticia que recibí que me llamó mucho la atención es que lo más fácil eventualmente en lo que se puede avanzar en términos de movilidad eléctrica tiene que ver con el transporte en sí, ¿verdad? Yo pensaba que era al revés, como era algo más grande pensaba que era lo más difícil, ¿verdad? Pero según me decían era lo más fácil y justamente que estaban dadas las condiciones para el caso de Paraguay, ¿verdad? Donde la otra característica también importante es que a diferencia un poco de los vehículos utilitarios, los suburbanos, no es necesario tener que producir una cantidad enorme para poder alcanzar, digamos, para poder superar los costos, sino con una cantidad relativamente controlable ya se genera cierta rentabilidad para el sector privado. Ah, pues son productos caros, digamos. Sí, son productos caros de por sí, sí. Entonces uno necesita producir 200.000 unidades al año. Entonces eso quiere decir de que es una producción relativamente manejable, muy factible según lo que me dijeron. En los próximos días yo creo que incluso... Creo que lo están haciendo los chilenos, ¿eh? Creo que ellos están ensamblando ahora los vehículos eléctricos en Chile. Sí, casi todos los países habrás visto estos vehículos de Bolivia, por ejemplo. Esta marca Quantum, ¿verdad? Que incluso está circulando y que creo que ya está viniendo al país porque estuvo en la Expo, el modelo en sí experimental. Entonces los países están avanzando hacia ese, digamos, es algo inevitable. Claro. Ahora, en el campo de la movilidad eléctrica, el Ministerio de Industria y Comercio, y justamente en una visión que tiene el ministro, existen 3 objetivos estratégicos para avanzar en la movilidad eléctrica que hay que tener en cuenta. El primer objetivo tiene que ver con la producción, o sea, el tema del desarrollo, aumentar el PIB industrial, la exportación de la mano de obra. El segundo tiene que ver con la independencia energética. O sea, ¿para qué seguir utilizando algo que nosotros no producimos cuando en realidad tenemos energía abundante y que va a ser barato? Sí. Y en tercer lugar, tiene que ver con el aspecto mismo de la sostenibilidad. Para nosotros, el Ministerio de Industria y Comercio, la visión integral de estos 3 objetivos estratégicos lleva a que la política industrial sea la prioritaria. Aprovechar este tren que se está viniendo, subirnos a él, ¿verdad? Ya sea para cumplir los demás objetivos estratégicos, pero principalmente para generar la mano de obra que no sea que nos vuelva a ocurrir justamente lo que mencionaba y lo que es una autocrítica, y es que el sector, ¿verdad?, se inició hace 15 años atrás sin mucha fuerza de acompañamiento, ¿verdad?, y no pudimos aprovechar desde el primer momento todo lo que se podía ganar en términos de ensayo y error. Ahora ya tenemos que evitar que eso ocurra con la movilidad eléctrica y tratar de ver qué podemos hacer en ese contexto. Pero hay mucho interés desde afuera. Están viniendo una delegación de inversionistas, justamente estuvimos revisando con el ministro esto, hay una delegación de inversionistas que está viniendo interesado en inversiones orientadas a la movilidad eléctrica y van a participar del foro de Invest in Paraguay que está programado para el 8 y 9 de septiembre con mucho interés ya en generar alianzas con industrias nacionales. Jorge, y para pasar a producir vehículos eléctricos, ¿es un salto muy grande? Es decir, ¿requiere modificar la matriz industrial? El montaje es muy sencillo. O sea, ensamblar es sencillo y yo quería dar un poco de continuidad antes de hablar, de responder tu pregunta. Con el transporte de personas o de carga se aprovecha el vehículo eléctrico al máximo. Luis Vareiro es visto hoy como un excéntrico que tiene un auto eléctrico que su versión nastera cuesta $10.000 y su versión eléctrica cuesta $20.000. Y vos te vas del punto A al punto B y tu auto se queda 8 horas estacionado en el parque. Vos vas a recuperar el ahorro que te da la relación precio de gasolina contra precio de electricidad, es 15-1 hoy. 15-1. Si vos cargas 1,5 millones de nafta, es 100.000 guaraníes de electricidad. Bueno, entonces Luis Vareiro es un excéntrico que puso el doble del precio para tener el mismo vehículo, pensando que alguna vez recuperar. Sin embargo, los vehículos de reparto, y nosotros ya hemos vendido a empresas cerveceras del Paraguay, a compañías de correos internacionales, a frigoríficos, están recibiendo dentro de poco, a laboratorios médicos renombrados de Paraguay. Y para ellos sí, primero es la cuestión de imagen, pero después se dieron cuenta que es una cuestión de economía también, porque los vehículos se cargan a la noche, a la hora en que la electricidad es más barata, y estos vehículos todos los días tienen una ruta fija que están haciendo,
Entonces, de verdad consumen, ese camión está caminando y en 3 años él ya equiparó su costo y a partir de ahí empieza a ganar dinero. El mantenimiento de un vehículo eléctrico es muy simple porque no hay partes de fricción. Hay por lo menos, creo que unas 7, 8 veces menos piezas en un vehículo eléctrico que en un vehículo diésel, por lo tanto es más fácil de armar, pero también hay menos desgaste, menos riesgo de que se rompa. Ensamblar, como dijo el señor ministro Ruiz Díaz, se puede ensamblar fácilmente buses para un proyecto de buses, pero se terminó ese proyecto de buses y ¿qué hacemos con la estructura? ¿Cómo se ensamblan estos buses? El esqueleto de un bus son paneles que pueden venir preparados para ser soldados aquí en Paraguay. A partir de ahí se hace todo el revestimiento, se le pone el motor y el bus, hermoso bus de altísima tecnología, está disponible para circular en el país. O sea que la industrialización del bus es barata, pero ahora tenemos un proyecto en Ciudad del Este de 20 buses que estamos muy interesados en atender, ya sea en forma directa como importadores o llegar a esta industrialización. Es por eso que oportunamente el gobierno nacional dijo, no, nosotros vamos a empujar a que se industrialice acá y no dar tantas exoneraciones a la comercialización nada más. Claro. Bien, entonces ya hablamos de por qué es fácil un bus. Un camión es lo mismo, lo propio. Hoy día nosotros ya tenemos una demanda de aquellas empresas que son corporaciones que necesitan mostrar su lado ecológico, haciendo una gran inversión inicial, pero que tienen la capacidad del retorno inmediato y a partir de ahí el mercado irá viendo. Lo que tenemos que hacer mientras tanto es ver qué hacemos con los vehículos usados, los vehículos de segunda mano, porque la necesidad de tener el eléctrico se contrarresta con la oportunidad de un vehículo usado. No podemos prohibir de ninguna manera porque cumple un rol social. Pero tenemos que sí ir viendo la cuestión. Claro, ¿cómo contrarrestás, digamos, sí, esa buena oferta del vehículo usado con, no sé, financiamiento a lo mejor barato? Sí, así mismo es, porque este vehículo que te llegó usado ya vivió 20 años en otro país. Entonces este vehículo 0 kilómetros que vamos a fabricar, si nuestro Banco Nacional de Fomento, que por suerte, felizmente, está con mucho músculo en este momento, nos da una buena porción de dinero para el vehículo eléctrico, nosotros estamos en condiciones de hacerlo ya nomás. Y más con la guía que tenemos ahora de corporaciones que están acostumbradas a hacer lobby con los gobiernos, bueno, sabemos cómo bajar el plan y poder hacerlo. La movilidad eléctrica se viene. Hace un mes el G7 dijo, desde el 2035 ya no se fabrican vehículos de combustión interna, se salta a la movilidad eléctrica o al hidrógeno. Entonces, nosotros también tenemos que acompañar eso con el 0 kilómetros. El usado va a seguir llegando a Nastero por muchísimo tiempo. Pero hay hábitos que se irán cambiando, se habla de la movilidad compartida, o sea, ya no se habla más tanto de la propiedad del vehículo, sino de compartir un auto para usarlo. El transporte público sí tiene que mejorar notoriamente con la movilidad eléctrica, por lo que dijo el señor viceministro, nosotros tenemos que sustituir la importación de combustibles fósiles, tenemos que proteger nuestro medio ambiente y tenemos que aprovechar nuestra energía que en la medida que el agua baja por el río se está perdiendo en este momento, no la estamos utilizando. Claro. Ahora, sobre el tema de justamente hidrógeno verde, es decir, la posibilidad de tener vehículos además de eléctricos utilicen el hidrógeno verde. Hay propuestas de producir en Paraguay, hacer uso de nuestra energía y producir hidrógeno verde, lo cual significa que tendríamos disponible, no tendríamos que importar. ¿Qué posibilidad hay de meter dentro de este mismo plan el desarrollo de tecnología de movilidad con hidrógeno verde? Sí, nosotros a la par que estamos llevando esta cooperación, o sea, las 3 áreas de cooperación con Corea, estamos haciendo un trabajo nacional para la creación de lo que sería el Consejo Nacional de Electromovilidad.
Y estamos trabajando el decreto, yo creo que saldría en los próximos días y al aprobarse el decreto, con él se aprobaría una estrategia nacional de electromovilidad. Dentro de la estrategia de electromovilidad se habla de fuentes sostenibles, no se habla solamente de energía eléctrica. Y justamente ahí está previsto avanzar en el tema de, no solamente del, como te decía, de energía eléctrica, sino también de hidrógeno verde. Y hay mucho interés, hay manifestaciones. Por supuesto, tenemos que cuidar cada una de esas manifestaciones, que no sean también de repente que sean simples intereses, ¿verdad? Hay temas vinculados con el uso de la energía que también nos preocupan, que tiene que ver, por ejemplo, con eventualmente algún tipo de uso que no sea lo industrial. Sí, la minería de criptomonedas. Sí, siempre y cuando no comprometa la estabilidad y la disponibilidad, ¿verdad? Está bien, se entiende por una cuestión financiera, pero también hay que tener en cuenta que la tasa de crecimiento del consumo de la energía eléctrica en el sector industrial crece a un ritmo del 7%. Y hay estimaciones que dicen que en 4 años, si es que entra la minería a competir por la demanda en 4 años, claro, nos quedamos sin reserva. Exacto, entonces tenemos que priorizar ese tipo de cosas y lo que corresponde a las fuentes energéticas sostenibles. Yo, para ratificar un poco 2 puntos, ¿verdad? Cuando se hizo acá la convención del Banco Interamericano de Desarrollo, vinieron todos los gobernadores, todo el sistema interamericano, ¿verdad? Se utilizaron los vehículos nacionales producidos por la industria nacional. Cierto. ¿Verdad? Eso es digno de destacar, ¿verdad? Y hubo muy buena repercusión en cuanto a la calidad, en cuanto al diseño y a la comodidad de esos vehículos. Y en segundo lugar, hace poco estuvimos inaugurando un centro de logística con una inversión de $10 millones y tuvimos la grata sorpresa porque habían adquirido los vehículos con movilidad eléctrica acá de la empresa, justamente el señor Samaniego. Y el presidente estuvo presente en esa inauguración y sube al camión y después de repente mira y dice, pero este es nacional, dice el presidente. Y no podía creer. Y entonces ahí le explica el gerente de ese centro logístico que se inauguraba. Le dice, al principio nosotros compramos por una cuestión de compromiso, el Acuerdo de París, todo ese tipo de cosas. No, una cervecera, ¿verdad? Sí, una cervecera, ¿verdad? Sí. Sí, entonces nosotros compramos, dice, pero después resulta que nos dimos cuenta que era súper eficiente en términos de costo y ahora estamos comprando más, dice, de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces, son temas un poco que se vienen. La electromovilidad va a significar una oportunidad, tenemos que estar preparados para cuando venga, y este plan contribuye mucho para eso, porque está incluido también la electromovilidad en este plan. De hecho, está incluido en la próxima visita que van a realizar las 26 personas a Corea, que sería la próxima semana, y también está incluida la electromovilidad y el hidrógeno verde en el foro de inversiones que se va a realizar entre el 8 y el 9 de septiembre en la Conmebol. Bueno, se me fue el tiempo, pero bueno, yo creo que por lo menos un repaso rápido y sobre todo que la gente entienda la importancia de 3 cuestiones, ¿verdad? Que yo creo que son fundamentales. Uno, entender que la energía es nuestro insumo más importante, nuestro principal capital. Segundo, no dejamos la pobreza sin la industrialización. Ningún país del planeta lo hizo. Así mismo, sí. Y tercero, tenemos que confiar que podemos hacerlo. O sea, yo me acuerdo hace 20 años hablar de un vehículo que se estuviera fabricando en Paraguay. Creo que hubo algún proyecto Mitaí, me parece que se llamaba, sí, ¿verdad? Pero fue una cosa así. Sí. Pero esto es real, o sea, y es rentable. Bueno, empezó con las motocicletas, 95% del mercado. Sí. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los vehículos eléctricos en 10 o 15 años, Jorge? Se puede hacer más rápido que 10 o 15 años. O sea, 10 o 15 años ya va a ser el normal. Lo que hoy tenemos en moto va a ser lo normal con vehículos eléctricos en 15 años. La cuestión es cuándo podamos arrancar y nosotros estamos en un diálogo muy fluido. Yo quiero manifestar el diálogo fluido que tenemos en este momento con el Ministerio de Industria, en la persona del señor ministro y desde luego con el viceministro Ruiz Díaz que nos atiende como compañeros de equipo, entonces es mucho más fácil trabajar con personas de carrera de este calibre. Y lo que hay que sentarse ahora a hacer es aprovechemos lo que tenemos, la electricidad. Empresarios paraguayos que ya han invertido en industria paraguaya, que ya están establecidas. Bueno, ¿cómo vamos a movernos? Te voy a dar 20 buses eléctricos, te voy a dar
las próximas 500 camionetas que quiera comprar la ANDE. Vamos a darte las 1000 patrulleras que necesita la Policía Nacional en los próximos 5 años, que el nuevo gobierno prometa eso, pero nosotros estaremos encantadísimos y estaremos en un estado, en una gimnasia industrial fantástica, si es que empezamos a tener estos resultados. Por lo tanto, la cuestión es nosotros estar siempre bien pegados con los burócratas de primera línea, como para poder cristalizar nuestras ideas de emprendedores con lo que se tiene como idea de marco legal y decir, no, acá está en la página 7 dice, esto es lo que te vengo a pedir. Ah, sí, ahí dice, es cierto, tenemos un plan. Es muy bueno lo que logró el Paraguay. Viene de la mano de los coreanos, pero esto es universal, sirve para Chile, para China, sirve para Paraguay. Está muy bueno y entonces dijiste muy bien, si no nos industrializamos, si no cuidamos a nuestra industria, si no preferimos la industria nacional, sea esto alimento, prenda, lo que sea, le hacemos un gran daño a la economía paraguaya. Nosotros tenemos que proteger a la industria nacional. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, muchísimas gracias a vos, Luis, por invitarme y con el interlocutor tan válido que tenemos aquí también. Gracias, Francisco. Sí, solamente finalmente para recordar, 1967 teníamos 53% más de ingreso por habitante que Corea. Sí. ¿Verdad? Actualmente nuestro ingreso por habitante es 30% del equivalente al de Corea. Al que tiene Corea. ¿Qué dejamos de hacer que hicieron ellos? Y creo que nosotros en este momento creemos que podemos empezar ya sobre la base de los errores lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Implementar este plan con empresarios nacionales valientes y también con un sector aparentemente el sector externo deseoso de venir a encontrar aliados acá en Paraguay y poder entonces generar toda una industrialización del país. Entonces creo que esta es la oportunidad, Luis. Pues les agradezco a ambos. Muchas gracias. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a seguir nosotros, como lo estamos haciendo ya desde hace varias semanas, conversando con economistas para saber lo que está pasando en la región. En este caso vamos a hablar de lo que pasa en Colombia. Ustedes saben que hubo un cambio de signo político en Colombia. ¿Qué pasa con la economía de Colombia? Hay un sacudón, igual la gente sigue invirtiendo. ¿Qué va a pasar? Enseguida vamos a estar hablando con Juan Alberto Bernal. Él es director de análisis y socio de Pultic Capital Markets desde Nueva York. Vamos a estar vía Zoom, así que quédate ahí. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos ya en comunicación con Juan Alberto Bernal. Él es director de estrategia y socio de XP Investment, economista colombiano. Juan Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por tenerme en su programa. Bueno, gracias por atendernos, Juan Alberto. Bueno, hay mucha expectativa en Paraguay sobre qué está pasando en Colombia después de este cambio, de este giro que hubo de signo político en el Poder Ejecutivo. Un giro a la izquierda, un país que ha tenido siempre gobiernos más conservadores y una economía que ha tenido un crecimiento sostenible importante. O sea, la Colombia de hoy no tiene nada que ver con la Colombia de hace 15 o 20 años. ¿Qué supone o cómo están viendo, digamos, los principales referentes del mercado y los analistas este cambio de signo político, Juan Alberto? Pues a ver, yo creo que le estamos dando el compás de espera al presidente Petro, a ver qué decisiones va a tomar. El presidente Petro tuvo una campaña extremadamente agresiva, demagógica, yendo en contra de muchas industrias, yendo en contra de la estabilidad fiscal, yendo en contra de la estabilidad monetaria, vendiendo mucha demagogia, ¿no? Pues me imagino que pensó que así iba a ganar y efectivamente pues mis compatriotas decidieron votar por el presidente Petro, entre otras cosas porque prometió cielo y tierra, ¿no? Llegó a prometer que absolutamente todas las personas en Colombia que no tuviesen un empleo iban a ser empleadas por el gobierno, que pues todos sabemos que es un imposible, pero pues mis compatriotas votaron, ¿no? Otra idea que sí nos preocupa mucho porque de verdad pareciera que el presidente Petro no está dando marcha atrás en eso. Es una idea que él tiene de acabar, pues gradualmente, pero acabar con la minería
y los hidrocarburos en Colombia, pues por el riesgo del calentamiento global. Y entonces él piensa que Colombia necesita tomar el liderazgo a nivel mundial en la lucha contra el cambio climático, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista científico, matemático, etcétera. Alberto Bernal, viviendo en Estados Unidos, gasta 20 barriles de petróleo al año. Un Alberto Bernal viviendo en Colombia gastaría 2. O sea, gastaría el 10% de lo que gasto yo aquí en un país desarrollado. Entonces es completamente ilógico condenar a la gente a la pobreza para salvar y para subsidiar digamos, la contaminación que generamos en el mundo desarrollado. Juan Alberto, y los inversores en Colombia, Colombia es uno de los países que ha captado la mayor cantidad de inversión extranjera en los últimos años, después de haber tenido tanto tiempo, ¿verdad?, de inestabilidad política, del problema de la guerrilla. Después de eso se da una estabilidad importante y se convierte en un, digamos, blanco de inversiones extranjeras. ¿Esto hoy está bajo riesgo o están todos como aguardando a ver qué acciones toma el presidente Petro? La gente está esperando. Lo que sí se está viendo es que hay muchos proyectos parados, proyectos de inversión que estaban avanzando. Hay muchas oportunidades de inversión, pero pues desafortunadamente, como hay tanta incertidumbre, muchos de esos proyectos que deberían haber comenzado ya están en el congelador. Y están esperando es que vaya a pasar con las políticas de gobierno en los próximos meses, trimestres, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay mucha incertidumbre con una reforma tributaria que quiere hacer el presidente Petro, que es una reforma tributaria bastante agresiva. Busca recaudar casi 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, pero lo quiere hacer enfocándose en una participación muy pequeña de la población y en las empresas, digamos, en los socios de las empresas, porque hasta este momento en Colombia, digamos, la tributación de dividendos es baja porque la tributación corporativa es muy alta. Y lo que quiere hacer el presidente Petro es incrementar la tributación de dividendos a niveles del 30%, con los impuestos corporativos a niveles del 35%, que eso pondría, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, pondría la tributación total de las empresas que trabajan en hidrocarburos en niveles cercanos al 84%. Comparado con Suecia al 25%, Singapur al 30%, Chile al 35%. Entonces dejaría a Colombia en una situación bastante negativa en términos de capacidad de competir para atraer inversión. Entonces, pues lo que esperamos todos los analistas y los que seguimos muy de cerca la historia de Colombia es que quizás el gobierno busque medidas alternativas que no sean tan agresivas en contra de la inversión. ¿Se sabe ya, digamos, las ideas principales no sé si hay un ministro de Hacienda o de Economía en Colombia? Sí, esta reforma la presentó José Antonio Campo. Es un ministro de Hacienda, es un economista con mucho renombre en Colombia, pero realmente está siguiendo unos lineamientos que quizás son mucho más agresivos que los que él hubiera planteado si él fuese el presidente y no el ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, esto es una negociación como todo en las democracias, esto va a Congreso ahorita, necesita ser aprobado por la Cámara Alta y por la Cámara Baja, y pues en Colombia hay oposición, entonces esperemos que este juego democrático de gobierno-oposición genere un proyecto que genere recaudo tributario, porque es necesario. Colombia, al igual que todos los países del mundo, vivió una pandemia muy fuerte que generó una pérdida brutal en términos de la economía y del recaudo tributario. Entonces necesita recaudar más recursos para disminuir la deuda y disminuir el déficit, pero insisto, hay muchas formas de hacerlo y es importante que no se cometan errores de expulsar la inversión por la necesidad de incrementar el recaudo tributario en el corto plazo. El presidente Petro no tiene mayoría en las cámaras del Congreso, ¿no?
Digamos que tiene unas, ha habido un par de proyectos que ha recibido bastante, digamos, ha recibido votos a favor, pero digamos que la realidad es que desde el punto de vista de ideología en el Congreso, el 30% del Congreso es de izquierda o extrema izquierda, el 30% es de derecha fuerte y el 30%, 40% está básicamente en la mitad. Entonces yo espero que ese 40%, dependiendo de los proyectos, vote de una forma u otra, ¿no? Pero no hay, digamos, una coalición estable. Para algunas cosas quizás reciba más del 50%, para otras va a tener que negociar. Y pues bueno, así es como funciona la democracia y ojalá que ese juego democrático implique que lo que salga del Congreso sea suficientemente benévolo para la economía. ¿Cuál es la relación de Petro con el régimen de Venezuela? Es cercano, digamos que Petro y Chávez eran muy cercanos. Petro dice estar alejado de Nicolás Maduro, pero pues hay muchas personas que dudan ese mensaje. Claramente Colombia, después del presidente Duque, que era un presidente mucho más cercano, digamos, a Estados Unidos, Colombia hoy deja de ser parte del eje, por ejemplo, del Grupo de Lima, que fue tan agresivo en contra de la dictadura de Venezuela. El Grupo de Lima, desde el punto de vista de Colombia y con Chile bajo Boric, básicamente, bueno, y con Perú también, digamos, el Grupo de Lima se acabó. Y Colombia se va a alinear mucho más con Venezuela, ¿no? Ojalá que esa relación sea pragmática y no sea una basada en ideología, pues porque ahí sí pone a Colombia en una situación muy complicada. Hoy la presión tributaria en Colombia, ¿de cuánto es? En total es más o menos del 24%, una vez uno incluye todas las cargas para la seguridad social. Y con esta reforma tributaria, ¿ese promedio de presión tributaria iría para arriba o solamente para determinados sectores? Para arriba, diría para arriba, sí. O sea, el presidente Petro tiene que cumplir con más promesas de gasto. Y en este momento, para tener algunos datos, el nivel de pobreza en Colombia, ¿en cuánto está y cuáles son las previsiones que se hacen? De crecimiento económico, por ejemplo. Colombia venía con una tasa de crecimiento importante, inclusive en tiempos de pandemia. En términos de crecimiento, Colombia creció casi 11% en el 2021, cayó 7% en el 2020, en el año de la pandemia, y este año lo más probable es que crezca aproximadamente 6.5%. Colombia históricamente ha tenido un crecimiento cercano al 3,8, 4%, que es un crecimiento alto desde el punto de vista de Latinoamérica, basado mucho en inversión y en reglas pro mercado. Colombia es un país que nunca ha hecho cesación de pago en su deuda, así como Argentina, digamos, o como Ecuador. O sea, Colombia siempre ha cumplido a rajatabla con sus obligaciones financieras con Nueva York y con los mercados locales, y eso es algo muy importante. Ojalá no se pierda durante este cuatrenio. Y en términos de la pobreza monetaria, está en niveles en este momento del 17%, niveles de extrema pobreza en Colombia están aproximadamente en niveles del 8%, pero si uno no incluye la metodología local, no la pobreza monetaria, que incluye los subsidios que reciben las personas pobres en Colombia, la pobreza debería estar en este momento alrededor del 35%. ¿Y cuáles son las áreas de la economía colombiana más importantes, las que generan, digamos, la mayor parte de esa tasa de crecimiento interesante que está teniendo Colombia? En los últimos 2 años han sido la industria y el comercio. Y este año, debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, ha habido un comportamiento bastante importante, bueno, desde el punto de vista de la agricultura y de la minería y de los hidrocarburos, ¿no? Que están generando crecimientos importantes este año. Pero realmente la mayor parte de la reactivación que se vio en 2021 fue atada al comercio al por menor y a la industria. La perspectiva con Petro, ¿qué sector de la economía podría ser
digamos, el más beneficiado con las nuevas políticas públicas y cuál el sector más afectado? Ya decías que el de los hidrocarburos probablemente quedaría, digamos, fuera de competencia en el mercado internacional por esa fuerte presión tributaria. Pero ¿hay algún sector que podría tener, digamos, algunas políticas más positivas o de estímulo por parte de Petro? Pues desde el punto de agricultura, la agroindustria, ojalá que se logren, digamos, impulsar mucho más la agroindustria, aunque el presidente Petro tiene que tener mucho cuidado, porque si decide tomar medidas proteccionistas que violen los tratados de libre comercio que existen con Estados Unidos y con Europa y con otros muchos países del mundo, eso podría ser un gran problema para Colombia, porque habría retaliación de las otras contrapartes. Si Colombia necesita tener abierto su mercado en Estados Unidos, por ejemplo, Colombia, el 80% de las flores que se venden en Estados Unidos vienen de Colombia. Entonces, Colombia tiene que tener mucho cuidado para no generar una retaliación de Estados Unidos en caso de que, por ejemplo, Petro decida prohibir la importación de granos de Estados Unidos a Colombia, porque Colombia le compra bastantes granos a Estados Unidos. Entonces, eso es un tema importante. Pero bueno, digamos que si todo sale bien, la agricultura podría verse beneficiada. El turismo, el presidente Petro ha hablado bastante sobre la necesidad de incrementar el número de turistas a Colombia, pero pues esto también es más fácil decirlo que hacerlo, porque se necesita que haya mucha inversión en hoteles, por ejemplo, y para que haya inversión en hoteles necesitamos que las compañías internacionales inviertan en Colombia, y si hay falta de confianza en cuanto a las reglas de juego para la inversión, podríamos, pues Colombia no tendría la capacidad de generar la capacidad necesaria para incrementar el número de turistas que vayan al país. Pero bueno, como digo, esto acaba de comenzar y se le está dando el beneficio de la duda al presidente Petro para ver si hace las cosas bien o no. Con respecto a el manejo del drama de la droga, de los narcotraficantes y del crimen organizado, ¿cómo ves al presidente Petro y qué es lo que eventualmente se puede esperar de su administración? Pues yo creo que ahí sí viene un cambio fundamental. El presidente Petro ya dijo que él no quiere seguir con la guerra contra las drogas. Entonces, pues aquí hay una posibilidad de que cambie totalmente la política al respecto. Y pues quién sabe en qué vaya a terminar esto, porque si Colombia toma una decisión de ser permisivo con el cultivo, digamos, de hoja de coca, etcétera, pues podría incrementarse aún más la producción de cocaína en el caso de Colombia, y eso sería terrible para la sociedad y terrible para la economía. Pero pues ya el presidente Petro ha mandado mensajes muy claros de que él no quiere luchar contra este flagelo, porque piensa que este flagelo en gran parte es, digamos, el mundo desarrollado es el culpable, lo cual hay un argumento válido. Si no hubiese demanda del mundo desarrollado por estupefacientes, pues no habría producción. Pero pues también hay un riesgo muy importante de que si Colombia decide irse solo en el camino de la legalización de la cocaína, por ejemplo, pues que Colombia se vuelva un país paria a nivel global. ¿Y existe esa posibilidad, Juan Alberto, que la administración Petro apunte a legalizar la cocaína o el cultivo de la coca? Pues, sí, hay bastantes miembros dentro del gabinete del presidente Petro que quieren que ocurra eso exactamente, ¿no? Entonces, pues veremos a ver qué sucede. Es que haya ahí presión de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros países para evitar que eso suceda, ¿no? Porque creo que en el caso, a ver, la prohibición casi nunca, bueno, nunca funciona en casos de economía. Eso lo mostró el alcohol hace 100 años, etcétera. Pero hay una gran diferencia en que esta decisión de la eventual legalización de los estupefacientes se haga unilateralmente, que sería una tragedia, a que se haga multilateralmente, que sería la única forma lógica de hacerlo, ¿no? Pero insisto, eso está por verse. Juan Alberto, muchísimas gracias. Un repaso rápido
bueno, uno de los países creo que ha tenido un crecimiento notable. Estamos hablando del tercer país más poblado de América Latina y aparte muy caro a los afectos de todos los paraguayos. Así que te agradezco mucho por toda esta información, Juan Alberto. Muchísimas gracias, mil saludos a la audiencia. Hasta luego. Juan Alberto Bernal, economista de Colombia, para tener un poco un repaso de lo que está pasando después de que lo que está sucediendo en Colombia, después que se diera este cambio, este giro a la izquierda del nuevo presidente Petro. Todavía mucha incertidumbre acerca de lo que puede pasar. Bueno, nosotros con esto estamos cerrando. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz resto de jornada.